Y es momento de hacer enlace telefónico con la licenciada Gabriela Lara. Muy buenas tardes, licenciada Gabriela Lara, comentarista y lectora veraz. La escuchamos ya en esta tarde de jueves. Hola, Claudia. Muy buenas tardes. Pues fíjense que hace 7 días exactamente se festejó el cumpleaños de Elena Poniatowska en el Palacio de Bellas Artes. 90 años en los que Elena ha sido testigo de la evolución de nuestro país, la cual ha narrado en libros, ensayos, crónicas. Elena ha tocado casi todos los géneros literarios: novela, cuento, poesía y también cuentos para niños y adaptaciones teatrales. Vive en México desde 1943, cuando por la Segunda Guerra Mundial su madre emigró del sur de Francia y posee la nacionalidad mexicana desde el año 1969. Dice Elena a un periodista que le entrevistó a raíz de dicho homenaje: no tengo años por vivir porque ya tengo 90, pero sí amo vivir, obviamente. Considero que toda mi vida ha sido ser periodista, escribir, pues hago en la vida lo que desea hacer. Quisiera por lo menos escribir algunos libros más, pero ya con 40 siento que ha sido muy pocos los días de mi vida en los que no me he sentado frente a la máquina de escribir. En esta ocasión no les hablaré de la obra de Elena, que como ya vimos es mucha y muy vasta. En esta colaboración me gustaría platicarles un poco de la generación a la que pertenece Elena Poniatowska, que es la de medio siglo. En los 50, México vivía un proceso de transformación de una economía esencialmente agrícola a otra predominantemente industrial. En lo político se vivía una estabilidad que no se tenía desde la caída de Porfirio Díaz. La década anterior, la de los 40, constituyó el paso de una cultura eminentemente rural a otra en la que predominaba su carácter urbano y cosmopolita. En lo cultural, el año de 1950 es un parteaguas, pues es el año en el que se publica El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Entre 1950 y 1955, el ámbito cultural del país se vería enriquecido por una serie de libros que, por una parte, clausuraban la época de la novela de la Revolución y, por otra, abrían el abanico de intereses hacia otros temas, esencialmente urbanos y cosmopolitas. El punto culminante de este proceso sería la publicación en 1958 de La región más transparente de Carlos Fuentes, que sería nombrada por la crítica especializada como la gran novela de la Ciudad de México, como el punto de partida de la novela urbana, de acuerdo con Armando Pereira en su ya clásico artículo La generación del medio siglo, un momento de transición de la cultura mexicana, y en el cual me basé para exponerles algunas de las ideas que les estoy platicando. En esta época desarrollan su obra en el recién fundado Centro Mexicano de Escritores gente como Jorge Ibargüengoitia, Tomás Segovia, Juan García Ponce, Inés Arredondo, Vicente Leñero, Carlos Monsiváis, Salvador Elizondo, Fernando del Paso y José Emilio Pacheco. Imagínense ustedes lo que fue esa época de ebullición literaria. Sin duda fue allí, en este medio tan fértil, en el que Elena Poniatowska desarrolló su obra. Aunque ella se define como periodista, pues su aportación a las letras mexicanas es enorme. Sin dudarlo, este grupo de autores es probablemente el más influyente en las letras mexicanas de la segunda mitad del siglo XX y el que más peso tuvo dentro de las instituciones culturales del país. Yo creo que todavía no terminamos de darnos cuenta de la importancia y la influencia que ha tenido esta generación de periodistas, poetas y escritores en la construcción del México actual. Este México del 2020 tan complejo, tan golpeado por tantas pérdidas y dolores, pero que sin duda tiene que mirar a esa época en la que la fortaleza económica ayudaba a la gran producción cultural de una generación de la que Elena fue parte, la generación del medio siglo. Un México que ya desapareció, como ella misma lo dice, y que el escritor José Emilio Pacheco, con quien Elena trabajó en Novedades, menciona en su maravillosa novela, Las batallas en el desierto, que voy a citar un fragmentito. Se acabó esa ciudad, terminó aquel país. No hay memoria del México de aquellos años y a nadie le importa. De ese horror, ¿quién puede tener nostalgia? Todo pasó como pasan los discos en la Sinfonola. Muchas gracias, Claudia. Así es, muy interesante su comentario del día de hoy en cuanto a una gran escritora mexicana de origen francés. ¿Algo más que agregar, licenciada Gabriela Lara?
Nada más, te agradezco mucho, Claudia, nos escuchamos la próxima semana. Gracias, licenciada, que tenga una excelente tarde. Hasta luego. Buenas tardes.